Ofrezco subirles todas las grabaciones hasta el día de hoy en la tarde. Ok, entonces un tipo de problema puede ser simplemente buscar una solución. Tengo un estado inicial y tengo un estado objetivo. La solución sería un camino entre el estado inicial y el estado objetivo. Otro tipo de problema es determinar si existe solución y encontrar un estado final. Puede suceder que el problema hay incertidumbre respecto a si tiene solución o no. Y si la tiene, pues ahí se encuentra la solución. Otra posibilidad, buscar cualquier solución lo más rápidamente posible. En ese caso, el camino entre el estado inicial y el estado objetivo puede ser cualquiera, no nos importa. Ah, perdón, lo más rápidamente posible. En ese caso, el camino tiene que ser el más corto para que se pueda llegar más rápido al estado objetivo. Porque obviamente en el grafo pueden haber caminos un poco más largos, con más pasos, si es que hay medida de distancia o de tiempo entre un estado y otro, también se suma. Y el primer problema de buscar una solución es cualquier solución. Este de buscar cualquier solución lo más rápidamente posible ya es una solución que optimiza el número de pasos o el tiempo o la distancia de acuerdo al criterio que se use. Buscar todas las soluciones. Hay problemas que tienen más de una solución que puede ser óptima. Ese también podría ser el problema planteado. Buscar la solución más corta. Entonces, en la una, lo más rápidamente posible es si hay una medida de tiempo entre estados, tomar en cuenta el de menor tiempo. La solución más corta, esta tendría que ver si hay una medida de distancia entre estados, buscar la de menor distancia o buscar la solución menos costosa. Si hay alguna medida de costo, igualmente buscar optimizar ese criterio. Una medida de costo puede ser, por ejemplo, si estoy un robotcito que está queriendo ir de un estado inicial a un estado objetivo, puede ser que en el camino pueda coger recompensas o puede ser que en el camino tenga que enfrentarse a algún monstruito que le puede comer, etcétera. Todas esas, primero encontrar recompensas va a ser disminuir el costo, encontrarse con algún tipo de monstruito que tal vez le debilita o incluso le puede matar. Esa es una medida de costo negativo. Entonces, esos serían los tipos de problemas. Entonces, para poder solucionar, necesitamos primero representar al problema, entenderlo, sacar las características más importantes y tener alguna manera de representación, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, la búsqueda en general es un mecanismo de solución de problemas donde tengo un estado inicial, un estado final y quiero lograr encontrar el camino tomando distintos criterios. Entonces, en la búsqueda se exploran varias alternativas o se presentan varias alternativas y dependiendo del algoritmo se las escoge. Y se encuentra una secuencia de pasos para la solución final. Entonces, tengo el problema, tengo una abstracción, es decir, si estoy con el robotcito yendo del estado A al estado objetivo, la abstracción sería, hay cosas que no me interesan del robotcito, ¿no es cierto? No me interesa su tamaño, su color, de pronto no me interesa conocer todo el mapa, sino solamente ciertos caminos, etcétera. Entonces, la abstracción es tomar de todas las características posibles, tomar las que son importantes para resolver mi problema. Y con eso representar el problema. Representar el problema, implementarlo. Implementación sería implementación del algoritmo de búsqueda que voy a aplicar y es que está acá y con eso encuentro la solución. Tipos de representación de problemas. Ok, entonces este es el primer paso. Tengo un problema, lo abstraigo las características más importantes y voy a usar algún método para representarlo. Tiene la clasificación uno, una representación explícita, ya voy a explicar, una representación implícita o una clasificación diferente utilizando otros criterios es en genérica y específica del dominio. Entonces, empezando con la clasificación uno, la representación explícita requiere que todos los estados y las transiciones de un estado a otro en el espacio de estados
estén enumeradas. Entonces, ¿cómo hacerlo? Con un grafo, ¿no es cierto? En el grafo, ustedes vieron el problema del robot de aspiradora. Yo pongo todos los estados, todas las transiciones tomando algún tipo de entrada. La entrada produce una transición hacia un estado futuro y planteo absolutamente todos los estados y todas las transiciones. Esa sería una representación explícita. Si el espacio de estados es pequeño, es posible hacerlo. Si es un espacio de estados muy grande, hay que utilizar otros métodos. Vamos a ver el ejemplo del rompecabezas simple. Entonces, para ver todos los estados o los estados que nos interesen de acuerdo a las transiciones y poder explicar o representar ese problema. La representación implícita, en cambio, no enumera todos los estados y todas las transiciones en un grafo, sino que da reglas o funciones o operadores que me permiten aplicar de acuerdo al estado en el que estoy, lo aplico y tengo un estado futuro. Es decir, me da la información para poder hacer las transiciones. Esto se usa más cuando el espacio de estados es muy grande. No es un espacio robot aspiradora de dos celdas, no es el problema del rompecabezas que vamos a ver, sino que, por ejemplo, es un juego de damas. Tengo el tablero y tengo que representar todas las posibilidades, pero las hago a través de variables y funciones sobre las variables para saber cómo se va a mover. Entonces, si es un caballo, es una variable y yo tengo un cierto movimiento, entonces lo puedo aplicar para ir a posibles estados futuros, ¿no es cierto? Entonces, esa es la representación implícita. No tiene el grafo completo, tiene una descripción del problema con variables y operadores para lograr hacer transiciones. La representación implícita, entonces, lo vamos a ver con el, creo que está repetido esto. No. Em, bueno, la representación implícita va a tener una situación inicial, no sé, un grupo de variables que están en un cierto estado, el objetivo final y describir las diferentes situaciones en las que se puede representar el problema y para eso pues requiero operadores que me indiquen cuáles van a ser las transiciones, lo que ya les había dicho. Ok, esa es una clasificación, representación explícita, representación implícita. Explícita con grafos, implícita con una descripción del estado inicial y de cómo hacer las transiciones. La segunda categoría de clasificación tiene representación genérica y específica de dominio. La representación genérica eh, es una representación que se la puede hacer independientemente del dominio del problema. Entonces, yo puedo hacer una representación genérica para problemas diferentes, como por ejemplo, colorear un mapa y que en Ecuador, por ejemplo, que dos provincias que están contiguas no tengan el mismo color. Ese sería un problema, pero esa representación genérica con cambios nos puede servir para otro problema, como por ejemplo el de las damas chinas, del de las damas que les mencioné hace un momento. Les mencioné damas y luego les dije caballos ajedrez, pero bueno, el tema es el mismo. Entonces, en la representación genérica, yo puedo hacer una representación en donde luego simplemente cambio las variables o cambio las restricciones y ya aplico a otro dominio. Un ejemplo de representación genérica es el lenguaje de satisfacción de restricciones, que es CSP. Em, que puede representar una amplia variedad de problemas de decisión y que luego se resuelve utilizando solvers. Los solvers hacen búsquedas con heurísticas, con métodos como backtracking, es decir, encuentran una solución y van para atrás y ven si, y nuevamente empiezan y ven si pueden encontrar otra. Entonces, CSP es la forma de representación del problema y cuando tengo representado el problema de esa manera, tengo que utilizar Solver para la solución. Y la representación específica del dominio es lo mismo con CSP.
con satisfacción de restricciones, pero utilizando ya directamente para un dominio específico. Entonces, aprovecho el conocimiento y las características específicas del dominio y logro una representación que obviamente, por ser específica, probablemente es más eficiente. Dominios de problemas que les he mencionado. Tengo juegos como el de las jarras de agua, que vamos a verle un ejemplito, el rompecabezas de 8, las torres de Hanoi, el de misioneros y caníbales, que es parecido al problema del granjero en cuanto al tipo de restricciones, el robo de aspiradora, el problema del vendedor viajero, rompecabezas de otro tipo, no solamente el rompecabezas de 8, crucigramas, ajedrez, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el rompecabezas de 8. Tengo esta, estas 8 piecitas que se pueden mover hacia, por ejemplo, el 3 se puede mover hacia la derecha, el 5 bajaría, y entonces se mueve el 3 de acá, el 5 bajó y queda un espacio vacío en el centro. La idea es que a partir de, un estado inicial en el que las piezas están desordenadas, las piezas se ordenen con algún tipo de orden, ¿no? Que podría ser en la primera fila 1, 2, 3, la segunda 4, 5, 6 y la tercera 7 y 8. Ese sería el objetivo final, pero claro, hay otras en las que se ordenan, en donde se pone la primera fila 1, 2, 3 y luego sigue verticalmente 4, 5, horizontalmente 6, 7 y 8. Entonces existen distintos tipos de ordenamiento, pero el problema es el mismo, ¿no? Ese es el rompecabezas de 8. Aquí tenemos el típico laberinto, aquí tenemos una ladybug con un estado inicial y que probablemente quiere llegar acá, que sería el estado objetivo. Las torres de Hanoi, en donde tengo que ordenar cada uno de los aritos desde el más grande hasta el más chico. Tengo el problema del granjero que está representado aquí, en donde tengo el granjero, tiene una cabra, tiene una lechuga y tiene un lobo. El problema es que tiene que pasar a todos de una orilla a otra con la restricción de que no puede ponerle a la cabra con la lechuga o col porque se la va a comer. Entonces no pueden estar los dos juntos. Tiene que, sin el granjero, tienen que estar separados. Y lo mismo no puede estar la cabra con el lobo porque el lobo se come a la cabra. Entonces, este es el problema del granjero y tiene que pasarlos a todos en varios viajes de una orilla a otra. Una variación del problema del granjero es el problema de los misioneros y caníbales, en donde tengo 3 misioneros, 3 caníbales y yo no puedo pasar un menor número de misioneros que de caníbales, por ejemplo, un misionero y 2 caníbales porque se lo comen. Y entonces siempre tiene que haber por lo menos dos caníbales y perdón, 2 misioneros y un caníbal para que no se lo pueda comer. Entonces, igualmente tienen que pasar todos de una orilla a otra con esa restricción. Aquí hay un rompecabezas general en donde existe algún tipo de ordenamiento que se quiere tener y probablemente lo que hay es algún dibujito y hay que armarlo. Entonces, esos son los dominios del problema. Pueden haber muchísimos dominios, muchísimos problemas que queremos resolver con estos algoritmos. Vamos a tomar el juego del rompecabezas de 8 para poder explicar la forma de representación de estados genérica, perdón, explícita e implícita. Vamos a usar con el rompecabezas de 8. Entonces, recuerden, la representación implícita lo que me da, no me pone el grafo completo, sino que me da una representación en donde pongo el estado inicial, operadores y los voy aplicando hasta llegar al estado objetivo. Entonces, vamos a representar al rompecabezas como una matriz de 3 por 3
y cada ficha puede tener, cada celda puede tener una ficha o puede ser el espacio vacío. La acción va a ser definida como mover la ficha, una ficha adyacente al espacio vacío y moverla a la derecha, arriba, hacia abajo o a la izquierda, dependiendo de dónde esté ubicada. Y ya vimos que lo que ocurre es que se mueve esa ficha y comienzan a rotar también las demás. Entonces, esta representación implícita es eficiente y va a funcionar bastante bien en el rompecabezas de 8. También podemos hacer la representación por grafos de todas las posibilidades y esa sería una representación explícita, que sí la vamos a ver, pero la vamos a ver cuando veamos los algoritmos por heurísticas, de búsqueda con heurísticas. Entonces, por lo pronto vamos a ver solamente la representación implícita. Em, Veamos estados y operadores del rompecabezas de 8. Dice que hay 9 factorial posibles disposiciones de las fichas y el espacio vacío y resultaría una representación muy grande. Esto se refiere a si es que en lugar de yo ponerle al operador con respecto al espacio vacío, yo le pongo un operador con respecto a cada una de las fichas. Entonces ahí sí hay muchísimas disposiciones de las fichas. Pero vamos a ver cuando veamos la representación explícita que se puede reducir este número de posibilidades a un número relativamente grande, pero que va a estar más bien dentro de un problema específico, es decir, desde un estado inicial a un estado final. No todas las posibilidades con todos los estados iniciales posibles, sino un estado inicial específico a un estado final. Pero bueno, esta representación la veremos luego. Entonces, veamos con la representación implícita cómo sería en el rompecabezas de 8. Tengo un estado inicial en donde todas las piezas están desordenadas y un estado final en que quiero este tipo de ordenamiento de las piezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los operadores van a, a explicar cómo se hacen las transiciones y tendríamos dos posibilidades. Según los movimientos de los bloques que les había mencionado, son entonces 8 piezas. De acuerdo al movimiento de los bloques, sería, si es que pueden ir arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, 8 por 4, 32 posibilidades, que es demasiado, ¿no? Y bueno, también podría ser un poco menos porque cuando están los bordes no puede irse horizontalmente y tampoco para arriba, ¿no? Pero en todo caso es un número demasiado grande de operadores. Entonces, según los movimientos del espacio vacío es mucho más sencillo porque simplemente voy a tomar en cuenta el espacio vacío que se mueve arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda y cuando se mueven las piezas y puedo tratar de ordenarlas. Entonces, tomando en cuenta que mi operador va a mover o va a representar solamente el movimiento del espacio vacío, yo voy a hacer este ejemplo, ¿no? Entonces lo vamos a hacer con matriz. Podría, la representación de este rompecabezas podría ser por lista, donde H sería el espacio vacío, o por matriz, que es la que vamos a utilizar, una matriz que tiene filas y columnas, o puede ser literales, primera izquierda, primera centro, pero también es muy complicada. Entonces usaremos simplemente la representación por matrices. En los operadores, si tomo en cuenta el espacio vacío, como digo, puede ser simplemente mover el espacio hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. Hay estados en los que el espacio vacío, por ejemplo, en este de aquí, no se puede mover a la derecha porque está fuera del dominio del rompecabezas. Eh, Acá, en cambio, no podría irse arriba porque ya desde el borde y tampoco puede a la derecha. Entonces, tendríamos ese tipo de restricción de aplicabilidad del operador. Entonces, supongamos que tenemos aquí este estado y movemos el espacio vacío hacia arriba, entonces el 3 bajaría. Entonces, así es como vamos a hacer la representación implícita
en el rompecabezas de 8. Tengo este estado inicial y quiero llegar a este estado final y vamos a ver los pasos necesarios. Es un poquito con trampa porque este estado está cercano ya a la solución, como para poder entender el paso a paso. Entonces, tengo el estado inicial, muevo el espacio de estados hacia arriba, perdón, el espacio vacío hacia arriba, baje el 6, nuevamente hacia arriba, baje el 8, a la izquierda el espacio vacío está aquí, quiero moverlo a la izquierda, se mueve el 2 para acá, hacia abajo el espacio vacío está aquí, quiero moverlo hacia abajo y se sube el 1, a la derecha me movería para acá y el 8 se mueve. Entonces, tendríamos que ya logramos ordenar de acuerdo a lo que estaba definido el estado objetivo. Entonces, esta es una representación implícita porque no veo el grafo completo de un estado inicial a un estado final, sino simplemente voy aplicando un operador, que en este caso es sencillo, simplemente los movimientos del espacio vacío y voy viendo cómo se va solucionando el problema. Si tuviera un grafo, tendría que tener el grafo completo, en donde tengo un estado inicial, que sería la representación explícita, pero esto es solamente una partecita pequeñita con un solo movimiento. Fíjense que es realmente más complejo, en donde tengo este estado inicial y tiene tres posibilidades de movimiento el espacio vacío, hacia arriba, hacia la izquierda o hacia la derecha y cada uno de esos me lleva a un estado futuro. Entonces, aquí se movió primero a la izquierda, el 7 se mueve para acá, tengo este estado. Aquí el estado vacío se movió hacia arriba y se bajó el 6. Y aquí el espacio vacío se movió a la derecha y se movió el 5. Entonces, este estado inicial, dependiendo de las tres posibilidades de movimiento del espacio vacío, me produce tres estados que a su vez también este estado de aquí, si yo quiero mover el espacio vacío, tiene dos posibilidades, tendré dos estados siguientes. En este caso, el espacio vacío se puede mover en cuatro posibilidades, tendré cuatro estados siguientes. Y en este caso, el espacio vacío se puede mover solo hacia arriba y a la izquierda y tendré dos estados siguientes. Y así sucesivamente tendría que hacerlo hasta que en algunos de las ramas del grafo se llegue a la solución. Entonces, esta es una definición explícita con grafos. Y aquí se muestra solo una partecita. Entonces, bueno, elementos para la implementación, realmente como se hace con Python, requiere un poquito menos definiciones, ¿no? Es un poco más fácil el poder resolver. Pero en todo caso se requiere una variable con estado inicial, una función que me dé el estado final, una lista de operadores y una función de transición en donde se aplique la función de transición con un operador y me dé un estado futuro. Aquí está con Python la clase rompecabezas. El objetivo es objetivo, las direcciones de arriba, abajo, izquierda, derecha. Y aquí cómo se mueve, ¿no? Las distintas posibilidades. Entonces, tengo, si la dirección es hacia arriba, lo que cambia es simplemente la fila y cambia y disminuye en uno, le resto uno. Si le muevo hacia abajo, le aumento uno ahí. Si la dirección es a la izquierda, lo que cambio es la columna, que le voy a disminuir uno para que vaya a la izquierda. Y si cambio, y si hago la dirección a la derecha, le aumento uno a la columna para que se mueva a la derecha. Entonces vemos que la implementación es bastante sencilla para hacer la representación. Entonces, hemos visto el ejemplo de representación implícita y explícita para el rompecabezas de 8. Veamos ejemplos para representaciones genéricas y específicas. Entonces, la representación genérica requiere un conjunto de estados posibles, un estado inicial, un conjunto de operaciones que pueden cambiar el estado
y las funciones de transición que toman un estado presente, una acción que les lleva a un estado futuro y un conjunto de estados objetivos. Como esta representación genérica puede tener más de un estado objetivo y puede describir muchos problemas. Entonces, tendríamos, por ejemplo, el problema de las JARs. Bueno, y la específica, en cambio, se refiere a un solo dominio y se simplifica muchísimo la representación de los estados, del estado inicial, de las operaciones, de las funciones de transición permitidas y de los estados objetivos. Veamos el problema de las jarras y lo vamos a ver con la representación utilizando operadores, entonces con una representación implícita. Entonces, ¿cómo es el problema de las jarras? Se tienen dos jarras de 4 y 3 litros respectivamente. Ninguna de ellas tiene marcas para medición y se puede llenar las jarras de agua y también se las puede vaciar. Y quiero saber cómo lograr, sin medir, tener exactamente 2 litros de agua en la jarra de 4 litros de capacidad y 0 litros de agua puede ser en la de 3 litros. Entonces, la jarra de 4 con 2 litros y la jarra de 3 litros vacía. Se representan los estados como X, Y, con X en 0 litros, 1, 2, 3, 4, es decir, entre vacía y llena, y Y 0, 1, 2, 3, que es la otra jarra, la de 3 litros. Entonces, X para la jarra de 4 litros, Y para la jarra de 3 litros. Número de estados, 20, todas las combinaciones entre 5 y 4. En este problema, no todos los estados posibles vamos a utilizar para poder encontrar una solución, sino que vamos a ver que se utilizan solo 14 estados para las dos posibles soluciones. Y la mejor solución tiene solamente 6 transiciones. Obviamente pueden haber otras soluciones que utilizan más transiciones, no son óptimas, pero puede ser que sí se llegue igual, tonteando un poco, haciendo cosas que no adelantan realmente al encontrar la solución, pero a la final encontramos la solución. La solución óptima tiene solo 6 transiciones. El estado inicial sería 0, 0, las dos jarras vacías y quiero llegar a un estado de la forma 2 y Y. Fíjense que aquí no dice 2 y 0, sino 2 y lo que quiera que tenga la otra jarra, la jarra B, no me interesa. Entonces, los operadores posibles es llenar la jarra de 4 litros, llenar la jarra de 3 litros, vaciar la jarra de 4 litros, vaciar la jarra de 3 litros, llenar la jarra de 4 litros con la jarra de 3 litros, que lo que haría es la jarra de 4 litros queda con 3 litros y la jarra de 3 en cero. Llenar la jarra de 3 litros con la jarra de 4 litros, que lo que haría es llenar la jarra de 3 litros con 3 litros y me va a quedar un litro en la jarra de 4. Vaciar la jarra de 3 litros en la jarra de 4 litros, en donde me queda la jarra de 3 litros vacía y la de 4 litros con 3 litros. Y vaciar la jarra de 4 litros en la jarra de 3 litros, que esto ya estaba por acá. Entonces, la representación explícita tiene 14 estados que son los que se utilizan para la solución y veo todas las transiciones posibles, ¿no? Entonces, tengo la jarra, empieza acá, la jarra de, de 4 litros en cero, la de 3 litros en cero, puedo llenar la jarra de 4 litros, que sería esta transición de aquí, pero también puedo llenar la jarra de 3 litros, que sería esta transición de acá. De la de 4,0 puedo llenar, vaciarle en la jarra de 3 litros y quedarme con uno, y así sucesivamente. Tengo todas las posibles transiciones de estos 14 estados hasta llegar a lo que quiero. En este caso es 2,0. Pero en realidad soluciones también serían este de 2,3 porque lo que pide es 2,y. Entonces podría ser 2,3, también otra posible solución. Pero podríamos seguir y ver.
Por ejemplo, de aquí yendo para atrás, haciendo ingeniería inversa, podríamos ver cuántas transiciones, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Eh, Sí, me explico cómo serían esas seis transiciones. Le hice desde la solución hasta el inicial para poder contar, para poder ver cuáles son las transiciones, ¿no? Pero ahora que ya sé cuáles son las transiciones, empezaría con 0, 0, pasaría a llenar la jarra de 3 litros, pasaría a vaciar la de 3 litros en la de 4, pasaría a llenar nuevamente la jarra de 3 litros, pasaría a vaciar la jarra de 3 litros en la de 4 litros. Estaba en la jarra de 3, 3, entonces quedaría 4, 2. Pasaría a botar todo el contenido de la jarra de 4 litros y quedaría 0, 2. Y por último, tendríamos que la jarra de 3 litros se vacía el contenido que está en 2 litros en la jarra de 4 litros y quedaría 2,0. Entonces, esa sería la solución más rápida. Pueden ver que existen soluciones que tienen más transiciones, pero la de menos transiciones sería la que acabo de describir, que está puesto aquí, ¿no? De 0, 0, 4, 0, 1, 3, 1, 0, 0, 1, 4, 1 y 2, 3. Creo que esta es otra solución. Esta es otra solución porque llega a 2, 3. La que yo describí llegaba a 2, 0. Entonces ven que habría dos caminos con seis transiciones. La una llega a 2, 0, que es una solución, y la otra llega a 2, 3. En este caso, como era 2, y, tengo dos estados objetivos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No, No, pero Bueno, eso preocupa un poco. ¿Sí se entiende todo o no se entiende nada? Imagino que sí se entiende todo. Bueno, entonces, antes de pasar, quiero chequear que se entienda, ¿no? Em, Siempre está Andy primerito en mi lista, así que Andy, por favor, coménteme cómo sería una solución que tiene más transiciones utilizando este grafo de aquí. la que tiene más transiciones, No la que tiene más, sino una que tiene más de la que seis. tiene más. Ya. Bueno, iríamos de la primera de 0, 0, la I de 4, 0, 1, 3, esa va a 1, 0. Sí, porque no tiene más, ¿no? Ajá, no tiene más. 0, 1, 4, 1 y 2, 3. Y esa tiene ¿cuántas transiciones? Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Igual 6. Igual tiene seis. Ajá, igual Ajá. tiene 6. Habrá una que tenga más. Yo creo que por aquí, ¿no? De 0, 0 a 4, 0. A ver, véale alguna otra. Me parece que no hay, verá. No, es que como empieza de 0 y se va a 4, 0 o a 0, 3 ya son las ¿Sabe por únicas. qué no hay? Porque en este dibujito ya está optimizado Ajá, y no se están poniendo todos los operadores, ¿no? claro. Si yo pusiera otros operadores, probablemente podría tener más transiciones. Listo, muchas gracias, Andy. Ok, entonces veamos el siguiente problema, el problema del granjero. De esto tienen ustedes un pequeño debercito en donde les pido que no solamente solucionen con el problema de la manera como les voy a dar, sino que solucionen en forma explícita e implícita. Y me parece que también les pido con satisfacción de restricciones. Ya vamos a ver el deber cómo está. Entonces, en el problema del granjero, y ya les expliqué de qué se trata, tengo un lobo, una cabra y una col que debe pasar de una orilla a otra orilla de un río, dispone de una barca, pero puede llevar solo una cosa cada vez. Eh, o sea, pueden estar una cosa cada vez.
hay que tener la restricción de que el lobo se come a la cabra si no está el granjero y la cabra se come la col si no está el granjero. Entonces, vamos a buscar cuál es la mejor manera de lograr que otros pasen a la otra orilla. Entonces, con la representación implícita, lo que tendría que decir es cuáles son las variables y cuáles son los operadores. Entonces tengo 16 estados para las cuatro variables, granjero, lobo, cabra y col. Y los operadores podría ser pasa el granjero solo, pasa el granjero con el lobo, pasa el granjero con la cabra y pasa el granjero con la col. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estén en la otra orilla, el granjero se va a traer algo más y si está la cabra con la col, se la come y se acaba el juego. Y si está el lobo con la cabra, se la come y se acaba el juego. Entonces, esa sería la restricción que hay que tomar en cuenta, pero esta es una representación explícita, perdón, implícita. Variables y operadores. La representación implícita, que es la que les estoy pidiendo en el deber, em, y que les voy a explicar rápidamente, pero quiero que ustedes lo vuelvan a hacer, es básicamente los 16 estados, que no son muchos estados, y se puede definir en cuáles se logra el estado objetivo y se puede definir en cuáles se pierde, porque hay este asunto de que quedan en la otra orilla dos que no pueden estar juntos. Pero bueno, siguiendo con la representación implícita, la aplicabilidad de los operadores, los dos elementos que pasan han de estar en la misma orilla. Y la poscondición, no deben estar el lobo y la cabra y la col sin el granjero porque se acaba el juego. Estado resultante de aplicar el operador es pasar a la orilla opuesta a ciertos elementos. Entonces, puedo hacer un grafo dirigido para lograr el objetivo. Parecido al problema de las jarras, pueden hacer el grafo utilizando estos operadores y para poder ver cuál sería la solución óptima, ¿no es cierto? Eso está como ejercicio. La que les voy a mostrar es la representación, em, la representación, no sé dónde la tengo. Ya le abrí, pero no sé dónde la tengo. Ujú. La representación implícita creo que no la he abierto. Entonces, veamos. Aquí está el problema de las jarras y del granjero. Aquí está la representación explícita, ¿no? Tengo todos los estados y puedo decir en cuáles se pierden, ¿no? Porque se comen entre ellos. Entonces, ¿cuál es la representación? Esto es lo que tengo al otro lado de la orilla, ¿no es cierto? Las posiciones, bueno, van a tener valores de 1 o 0, 0 si es que no está y 1 si es que sí está. El orden está granjero, lobo, cabra, col. Ese es el orden de la representación para cada estado. Entonces, el estado S0 no hay nada todavía en la otra orilla y tengo 0, 0, 0, 0 o I. Estoy poniendo entre I y D, que sería 0 y 1. Entonces, en la otra orilla no hay nada. El estado S1 es en la otra orilla. Ya pasó lo que corresponde a la última posición, que es col. El otro estado pasó lo que corresponde a esta posición de aquí, que es cabra, y así, ¿no? Entonces, si tengo D es que pasó, y si tengo I es que todavía no está ahí. Se comen entre ellos en los estados 0011, que sería 0011, el estado S3, 0110, que sería 0110, que sería el estado 5, 4 y 2 son 6, perdón, el estado 6,
el 0111, en donde tengo que no está el granjero y está el lobo, la cabra y la col, que corresponde al estado 7. El 100 también se comen porque el granjero pasa al otro lado y les deja en la orilla inicial a los tres, ¿no? El lobo, la cabra y la col. Otro estado en que se pierde es 1100, en donde tengo el granjero y el lobo en un lado, pero dejé al otro lado la cabra y la col. Y otro estado en el que se pierde, él es 1001, que sería el estado 9, en donde tengo al granjero en un lado con la col y se quedó al otro lado el lobo y la cabra, marchó la cabra. Entonces, em, aquí quedaría la representación del espacio de estados para la solución, donde vemos que tiene realmente dos caminos para llegar a la solución, dos caminos equivalentes para llegar a la solución. Entonces, ¿qué sería? Primero no hay nada en la otra orilla, después pasa el granjero y la cabra y queda el lobo y la col. Después pasa, se regresa el granjero al otro lado y queda en esa orilla el, el, el granjero, el lobo, la cabra y la col. Y así, ¿no? Cada uno de estos estados y se llega al estado final que todos están en la otra orilla. En este punto ya se ganó, entonces cierto es que eh, están todos, pero si está el granjero, entonces no pasa nada. Em, quiero que Anthony me ayude Sí, explicando una partecita o toda la solución, recordando que la primera corresponde al granjero, la segunda corresponde al lobo, la tercera a la cabra y la cuarta a la col. Entonces, explíqueme este camino, cómo serían los movimientos desde el estado inicial en donde no hay nadie en la otra orilla hasta el estado final en donde están todos y no se ha perdido. ok, ya. ¿Me puedo repetir cómo era el orden? Es que ese sí no me acuerdo que era granjero. ¿Cómo es? ¿Qué desea que le repita? El orden, o sea, cómo estaba, si era granjero en Es ese. el El, granjero, el lobo, la cabra y la col. ok. Entonces empezarían que todos están en el mismo, en la misma orilla. Y el siguiente estado que pasa es el estado 10, donde tendríamos que el granjero pasa con la cabra al lado izquierdo. Ya. Recuerden que Y estas en son el, las posiciones de lo que tengo en la orilla izquierda, ¿no? Ya. ya. Entonces está en la izquierda. Luego el siguiente estado es que en la derecha, a ver si esto, entonces la cola, Queda acá. solo la cabra. Ya, claro, sería se quedaría solo la cabra en la otra orilla, o sea, en la orilla O izquierda, sea, en la ¿verdad? izquierda queda solo la cabra porque el granjero se Ujú, regresa, ¿no es cierto? claro, solo queda la cabra en la orilla. Y bueno, aquí, bueno, si me voy por la izquierda, sería que en la otra orilla, entonces tendríamos tanto el granjero, el lobo y la cabra, para que O sea, el no me granjero coma. se regresó y le trajo al lobo, ¿no es cierto? No, Ujú, sí. sí, claro, le trae el lobo. Claro, sí, le trae el lobo. Y en el siguiente estado, que sería el S4, sería que se queda el lobo en esa orilla donde estaba la col. Ujú. Y se Y de aquí regresa pasan, el granjero con quién. se regresaría con la cabra. Claro, no Entonces, quiso dejarles. Ya, ajá, perfecto. se regresa con la cabra. Y luego ya por último pasa en el S5 sería, ¿verdad? El 001, El el granjero lobo se y regresó y ¿qué trajo? se regresa y trae lo que es La col. al lobo. Sí, la col. Ah, es que Ujú. no le veo bien. Y Sí, luego trae la col. se regresa Y y por ¿qué último trae? ya. Pero no sería por el lado izquierdo. Por el lado izquierdo ya terminaríamos.
Porque le hice por Aquí el lado falta izquierdo. todavía, ¿no? El granjero aquí se ha regresado y dejó en la orilla al Ya, lobo y la col. Y luego aquí el significó. granjero se regresa, ya en la orilla está el lobo y la col, se regresa y le trae la cabra. Y ahí se soluciona, ¿no es cierto? Claro, ya tengo todo. Perfecto, listo, Anthony. Esta es una representación. ¿Qué tipo de representación es, Camille? ¿Camille? Se me hace que no está ahí. Cuidado, Camille. Cristina, Sí, aquí estoy, ¿me escucha? ya, perfecto. ¿Qué tipo de representación es esta? Explícita. Explícita. Muy bien, muchas gracias. Entonces, este sería un buen ejemplo de esa representación explícita, ¿no es cierto? Ahora veamos, en realidad, en el PowerPoint que estábamos viendo está em, la parte esta de CSP, de satisfacción de restricciones, pero también hay un otro que me parece a mí que está mejor, porque de hecho es más nuevo este PowerPoint. Lo hice ayer. Entonces, veamos aquí la satisfacción de restricciones. Em, entonces, como digo, es una forma de representar un problema en inteligencia artificial que se utiliza para una representación genérica o de un dominio específico. Es una clasificación diferente de representación de problemas y básicamente lo que tengo que hacer es definir las variables, cualquiera que sea. Por ejemplo, en el caso anterior era el granjero, el lobo, la cabra y la col. Serían las variables, los dominios, los valores que puede tomar cada variable, que en el caso anterior era, por ejemplo, en la orilla izquierda está alguno de ellos, tiene valor de uno, y si no está, tiene valor de cero. Entonces, los valores que puede tomar cada variable, y en el caso de las restricciones, que son las reglas que limitan combinaciones permitidas entre los valores de las variables, era que no puede estar la cabra con la col juntos sin el granjero, y que no puede estar el lobo con la cabra juntos sin el granjero. Esas serían las restricciones. Entonces, se puede representar los problemas con CSP. Obviamente, para el problema anterior es demasiado sencillo. eh, no aplicaría, pero se podría hacer, ¿no? De hecho, es lo que les pido, me parece, en el ejercicio que vamos a ver qué tienen que hacer como tarea. Entonces, la resolución de CSP consiste en definir las variables, asignarles dominios, decir valores, establecer restricciones y meter a un solver para que lo resuelva. Y el solver va a utilizar búsquedas, va a utilizar heurísticas, va a utilizar algunas técnicas eh, avanzadas matemáticas para poder resolverlo. Y la ventaja de este enfoque de CSP, de esta forma de representación del espacio de estados o del espacio del problema, es que sirve para problemas como definir horarios. Tengo clases o aulas, tengo las horas, tengo el número de estudiantes y puedo utilizar todo esto como variables, darles valores y definir qué horarios son posibles para que no se sobreponga una clase sobre otra en una misma aula. Asignación de tareas, coloreado de mapas, que vamos a ver el ejemplo con un poquito más de detalle, empezando con un detalle muy sencillo, con un ejemplo muy sencillo y pasando a un ejemplo un poquito más completo. Sudoku, el problema de las n reinas, eh, que también voy a explicar. Hacer planificación de distinto tipo, diseñar redes, configurar recursos, etcétera. Son problemas más complejos que el problema del granjero o el de los caníbales y los misioneros.
Entonces, formas de resolución, la búsqueda, que podríamos hacer un tremendo grafo y hacer la búsqueda. Propagación de restricciones utilizando solvers que hacen todo esto, ¿no? Hacen la búsqueda, hacen la poda, que quiere decir que van eliminando ramas del grafo que no van a ser utilizadas. Propagación, van haciendo transiciones y aplican heurísticas que nos permiten tener información adicional para resolver mejor el problema. Todo eso hace el solver. Entonces, se buscan eliminar valores imposibles antes de explorar combinaciones. Entonces, en el problema del mapa de las provincias del Ecuador, entonces simplemente yo sé que Esmeraldas no va a tener nada que ver con qué sé yo, con Guayas, porque, no, ni con Guayas, Esmeraldas con Azuay, porque están lejos, entonces es una combinación imposible. Em, y como digo, el solver utiliza backtracking, que es una técnica de probar y retroceder, o heurísticas que es información adicional que permite hacer decisiones más óptimas. Entonces, veamos el coloreado de mapas primero con cuatro, simplemente como para entender el problema. En este caso, voy a tener solamente cuatro regiones, A, B, C y D. Y cada letra representa una región. El dominio es el conjunto de colores que se puede usar. Vamos a usar tres colores. La restricción principal es que dos posiciones que estén contiguas no pueden tener el mismo color. Entonces, restricción sería si es que tengo A, B, A, B, C y D. Voy a esperar a las ocho reinas. No tengo un dibujito. No le he puesto. Tengo simplemente un cuadradito con cuatro celdas, ¿no? Entonces A y B están en la primera fila, C y D están en la segunda fila. Si dos regiones son vecinas, no pueden tener el mismo color. Entonces A diferente de B, el color. Y si A tocara C, también A diferente de C, pero en este caso no toca. Y en la fila de más abajo tendríamos que C es diferente de D como restricciones. Entonces, tengo las cuatro regiones, las vecindades son estas, A limita con B y con C, con B a la derecha y con C hacia abajo. B limita con A, C y D. Eh, tengo B, A está a la izquierda, em, y C está, y C está abajo, realmente no limita con D. Pido disculpas, es solamente con A y C limita con A y B. No, con A y D. Ok, y delimita con B y C. Esto tiene errores y tengo que corregirlos. Bueno, antes de subir la clase, les corrijo. ¿Por qué? Porque cuando está a la derecha, izquierda, abajo o arriba, ahí delimita, no delimita cuando es un vértice. Y tenemos tres colores, rojo, verde y azul. Pongo entonces las restricciones que eh, hay que definir, que A no puede tener el mismo color que B. Aquí está mal, así puede tener el mismo color que C. Ah, no puede porque está abajo. B no puede tener el mismo color que C, porque tengo B, sí puede tener. Pido disculpas, no sé por qué está con esos errores esto. Es más, lo voy a solucionar para no dejarles en problemas, ¿no? Tengo A limita con B y con C. Eso está bien. Tal vez el cuadro está definido de otra manera, no lo sé. Veamos. Insertemos una tablita de 4. Y ahí tengo A, tengo B, tengo C y tengo D. No tengo idea de por qué me equivoqué. Tengo entonces A limita con C y con B. Perfecto. B limita con A y con D.
Mejor me río con esto. C limita con A y con D. D limita con B y con C. Ahí estamos. Tres colores, rojo, verde y azul. Em, entonces veamos aquí. Las variables A, B, C y D. Los dominios son los valores que puede tomar las variables que son rojo, verde y azul. Y las restricciones vamos corrigiendo las barbaridades que he hecho. Entonces, A no puede tener el mismo color que B. Está bien, ¿no es cierto? Porque son contiguos. Y A no puede tener el mismo color que C porque también son contiguos. Esto está bien. Luego B diferente de C. B no es diferente de C porque no son contiguos. B y C no son contiguos. Entonces, nope. Em, B diferente de D. Eso está bien porque sí son contiguos. Y C diferente de D. C diferente de D también porque son contiguos. Aquí hay que agregar C diferente de A, ¿no es cierto? Que ya está. Entonces, tengo estas restricciones. Ayúdenme, ¿me falta alguna? Parece que no, ¿no es cierto? Ok, entonces, una asignación válida aquí es que A sea rojo, B sea verde, C sea azul y D sea rojo. Veamos. Entonces, A. em, Supongamos que le ponemos a rojo. Uy, espérenme un segundito, por favor. Me voy un ratito, por favor. Entonces, ustedes coloreen el grafiquito con posibles soluciones, por lo menos una o dos soluciones. Vengo en un ratito. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí se entiende lo que les pido? Sí, que sí se Sí, entiende. profe. Ya, muchas gracias.
Sí. ¿Me muestran, por favor, una posible solución? A ver. Isaac. Yo tengo, profe. A ver, Anthony, Vamos a ver. gracias. ¿Sí puedo compartir? No, me dice que solicite. Permitir. Me dice Ya, que solicite. ya puede. eh, Ahí se puede ver. No, no Está está compartido. compartiendo. Ahí está. Ah, Ahora creo sí que creo tal vez que. debo dejar yo. A ver, ahí, exacto. Ujú. Entonces, bueno, yo le hice tres, aunque esta es más parecida a Ujú, la primera con la tercera. Pero sí, la primera opción es pintar de rojo, la A, ujú. pintar de verde B y C y pintar de azul D. Con eso ya evitamos de que tengan los mismos colores con los Sí. adyacentes, por decirlo así. Perfecto, entonces Y la aquí otra opción es tenemos usar solo dos tres colores. posibles soluciones súper súper chéveres que ha hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Andy. Anótese actuación en clase, porfis. Ok, entonces, como vemos, este era un problema realmente em, sencillo porque tiene solamente cuatro celdas y tres colores, pero puedo tener un problema un poquito más complejo, que es el que ustedes pueden ver en el aula virtual, que es el de los mapas del Ecuador, que ese en realidad, ahí tienen recursos para CSP, para satisfacción de restricciones, em, el coloreado de mapas con Solver, mapa Ecuador final, final, este es. Y les doy el código, otro código ahí también, ¿no? Ah, entonces, bueno, pueden cargar, yo voy a mostrarles el que tengo en Colab. Es este de aquí. No sé qué dice, que dice, no se ve. Entonces, fíjense, eh, lo que decíamos, ¿no? Definir las variables son las provincias del Ecuador, no está tomado en cuenta Galápagos. ¿Por qué? Porque está lejos, no tiene realmente provincia contigua, ¿no? Definimos las adyacencias entre provincias. Esmeraldas limita con Carchi, Madura, Pichincha, Santo Domingo de los Áchiles y Manabí. Manabí con Santo Domingo de los Áchiles, Los Ríos y Santa Elena. Guayas con los ríos Chimborazo, Bolívar, Chimborazo, Cañar y Azuay. Y el Oro con Loja y Azuay. em, Loja con Azuay y Zamora Chinchipe, Zamora Chinchipe con Azuay y Morona Santiago y Azuay con Morona Santiago, Azuay con Cañar, Morona Santiago con Chimborazo y todas las posibles, ¿no? Puede ser que haya alguna repetida por ahí que no debería estar, pero en realidad no afecta al programa. Sí afectaría si falta una adyacencia, pero si te pongo Chimborazo con Bolívar y Bolívar con Chimborazo, no afecta. Entonces, voy a hacer el coloreado con cuatro colores. Ya es un poquito más difícil porque tengo 24 provincias y cuatro colores y bastantes adyacencias, ¿no es cierto? Entonces, creo un solver y resuelve el problema. Voy a utilizar, hay varios tipos de solver disponibles. Estoy usando el CP Solver, que es justamente para satisfacción de restricciones, pero como digo, hay otros, ustedes lo pueden investigar. Entonces, resuelve el modelo, primero lo crea y luego lo muestra. Y aquí verificar si encontró una solución, que es básicamente el modelo. Como estamos hablando de un modelo gráfico, es .CSHP, shape, y luego lo dibujo con la paleta de colores, que puedo haber puesto cualquier grupo de cuatro colores, pero pongo rojo, azul, amarillo y verde. Y luego dibujo.
y me sale así. Em, entonces ustedes pueden ver que el solver ha Profe, no se resuelto. está compartiendo del sol. No está compartiendo. Uy, No, solo se ven las diapositivas que están. ¿y qué pasaría? A ver, disculpen. Ok. Entonces, bueno, el programa lo tienen ustedes en el aula virtual, ¿no? Es el final final. ¿Por qué? Porque igualmente lo volví a revisar y le hice unos cambios ayer. Y quedó bien bonito. Eh, tengo aquí rojo, azul, amarillo y verde. Y puedo ver que, por ejemplo, esmeraldas, ninguno de los contiguos son del mismo color. Em, tengo aquí igualmente guayas, que ninguno tiene el mismo color, y así, ¿no? Pichincha, lo mismo, ninguno contigo. Se ha logrado y el solver resuelve un problema que no es tan fácil, ¿no? Este ya tiene un poquito más de complejidad. Simplemente definiendo primero las variables, que son las provincias, y las restricciones, que son las adyacencias entre provincias que no pueden ir del mismo color. Entonces, luego de eso simplemente llamo al solver. Aquí están creadas las restricciones en donde digo que si son adyacentes no pueden tener el mismo color, que es básicamente variables, dominio, restricciones, y creo el solver con CP Solver, y luego el resto del código es para poder tomar la solución del solver y poder imprimir, poder graficar. Entonces, vean ustedes la potencialidad que tiene este tipo de representación de problemas y que la pueden aplicar, como mencioné, a problemas desde definición de horarios hasta incluso soluciones de algunos juegos, etcétera. Bueno, entonces creo que sí alcanzamos a ver todo lo que teníamos que ver. Como digo, aquí también tienen, en el primer PPT también tienen, y aquí el ejemplo que se da es el de ocho reinas, este juego de ocho reinas, igualmente con satisfacción de restricciones. Las reinas son, este es el tablerito de 8 por 8, y las reinas son los rojos. ¿Cómo es el juego de ocho reinas? Tengo una reina por columna. Entonces, una reina por columna en alguna posición en esa columna. La, eh, el objetivo del juego es lograr que ninguna reina ataque a otra. ¿Cómo se puede atacar? Puede atacar cómo se mueve la reina, puede atacar verticalmente, puede atacar horizontalmente y puede atacar diagonalmente. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, una solución, porque la primera reina no ataca a nadie ni horizontal ni verticalmente ni diagonalmente. Igualmente la segunda no ataca a nadie, la tercera tampoco, y así, ¿no? Las ocho reinas no atacan a nadie y esta es una solución posible. En realidad hay 92 posibles soluciones y se puede resolver con el problema de satisfacción de restricciones, y ustedes tienen que hacerlo como deber. Entonces, miremos. em, Miremos la solución. Eh, Primero creo que tengo en este otro, en este nuevo, pero no haber hecho tonterías aquí también. No tengo idea. Tengo el del problema de las ocho reinas. Nuevamente, la definición, me parece que este grafiquito es más claro. Una reina por columna, y esta también es una solución porque ninguna reina se ataca ni horizontal, ni vertical, ni diagonalmente entre sí. Entonces, las variables, las ocho reinas, Q0, Q1 hasta Q7, donde 0, 1, 7 serían las columnas de la 0 a la 7. Dominios. Cada variable puede tomar valores de 0 a 7, que sería la posición en la columna. Las restricciones no pueden compartir columna, que es simplemente que QI debe ser igual que no se permite que QI sea igual a QJ, que es justamente em,
querría decir que está en la misma columna, en la misma columna la una reina y la otra, y no pueden compartir diagonal, que una forma de representar es que QI menos QJ no puede ser igual a I menos J. Entonces, las dos restricciones son las únicas, ¿no? Que no pueden atacarse ni vertical ni horizontalmente, es la primera restricción, y la segunda restricción es que no pueden atacarse en alguna diagonal. Yo aplico esto en el mismo CSP, que es lo que les pido, y eh, tendría la complicación adicional de que luego tienen que dibujar la solución, pero lo aplico, saco el modelo y lo dibujo. Y eso me lleva, estoy compartiendo. No estoy compartiendo, no me dijeron. Mm, bueno, em, entonces tengo el problema de las 8 reinas. ¿Por qué dejé de compartir? Ya. Tengo el problema de las 8 reinas, una reina por columna, el dibujito que está aquí. Y esta es una solución porque ninguna reina ataca a otra ni horizontal, ni verticalmente, ni por diagonal. Se modela las 8 reinas de Q0 a Q7, una en cada columna. Cada variable puede tomar valores de 0 a 7, que sería el valor tiene que ver con la posición. Entonces, esta reina de aquí es Q0 y está en la posición 0, 1, 2 y 3. Entonces, es la reina Q0 que está en la posición 3. Ese sería el valor que tomaría y habría que definir en el dominio, ¿no? Entonces, pueden tomar valores de 0 a 7. Y luego las restricciones de que no pueden compartir columna, es decir, que QI no puede ser igual a QJ, que quiere decir que I no sea igual a J, ¿cómo sería aquí? Simplemente si está en la posición 4, la primera reina, esta reina, la cuarta reina no podría estar también en la posición 4. Por eso QI debe ser diferente a QJ. Y para diagonal, en cambio, se representa como que QI menos QJ no puede ser igual a I menos J. Entonces, estas son las restricciones. Em, Aplicando las variables, los dominios y las restricciones, van a aplicar el mismo solver que en el ejemplo que les pongo, que vimos anteriormente para el mapa, y van a hacer el dibujito del tablero con los valores. Entonces veamos los deberes. Entonces, tenemos tareas sobre representación de problemas. Tareas sobre representación de problemas. La primera, defina con sus propias palabras estado, espacio de estados, árbol de búsqueda, nodo de búsqueda, acción, operadores, estado sucesor o estado futuro. Y luego plantear el problema del granjero y presentar la representación implícita y la representación explícita, que en realidad ya les di, pero quiero que ustedes lo escriban y lo entiendan bien y me lo presenten. Ese es el primer deber. El segundo deber es tarea sobre satisfacción de restricciones, que es básicamente el problema de las 8 reinas que acabo de explicar, aplicarlo en el solver e imprimir las soluciones, graficar las soluciones, ¿no? Em,
Pueden ver que como hay 92 soluciones, pueden graficar las primeras 10, por ejemplo, ¿no? Para no poner las 92. Básicamente eso es el par de deberes y con eso, haciendo los deberes, estarían preparados para la prueba de lunes. ¿Alguna pregunta? Yo les ofrezco hasta ahora en la tarde subir las grabaciones de las clases para, si es que tienen alguna duda, lo puedan revisar tranquilamente. Además, hubo algunas personas que me pidieron permiso por el día de hoy, por el coro y por alguna otra actividad. Entonces, sí faltan personas y sí sería bueno que esas personas también puedan revisar las clases. Listo. Si no hay ninguna pregunta, entonces por favor Profe, quedaríamos ahí. Sí, para los dos problemas tendríamos que hacer la representación explícita también o solo en el del granjero. ¿en cuál? ¿En el de las 8 reinas? Eh, sí, ¿O en en cuál? las de ocho reinas también habría. No, en las 8 reinas solamente con CSP, porque se puede hacer también representación explícita e implícita, pero no les estoy pidiendo eso. Y el de granjeros, si quiero, con representación explícita e implícita, y no les estoy pidiendo con CSP. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Gracias también. ¿Alguna otra pregunta? Podría subir todo esto en las indicaciones de Inge. ¿En dónde subo? O sea, justo lo que nos acaba de mencionar, qué pasos mismo quieren el deber, por favor. Lo que pasa es que lo puedo aclarar, ¿no? Pero satisfacción de restricciones solo sobre 8 reglas. Y granjero, explícita e implícita. Pero ya lo voy a poner un poquito más en las indicaciones. Gracias, Inge. Listo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, listo. Entonces, como digo, hagan los deberes y están listos para la prueba de lunes. Revisen obviamente los PowerPoints también porque puede haber algo adicional, pero hacer los deberes les va a permitir prepararse bastante bien. Muchas gracias y nos veríamos el día lunes a las 11. Hasta luego. Hasta luego, profe. Ay, gracias. Que pasen bien. Luego, profe. Chao. Les Hasta cuento que luego. yo prefiero que me digan ingeniera, pero ya están viendo.